Yo soy José Beltrán Peña, el presidente de la Sociedad Literaria Amante del País, y me encuentro pues en Arequipa, ¿no? En el domicilio de Jenny Tejada, y de que el pasado 5 de julio hemos presentado su poemario Besando la Inmortalidad, en donde hemos conocido personas importantes, especiales, jóvenes, viejos, y que de una u otra manera están vinculados a la cultura del país, no solo de Arequipa, y que en verdad es muy positivo saber ello in situ, porque a veces las cosas, como ustedes saben, en Lima no llega todo. Si Arequipa es una ciudad grande, hermosa, etcétera, importante, imagínense de las provincias del interior del país, del Perú profundo, Huancavelica, de Puno de Adentro, de la selva, etcétera. Es por ello que en ese encuentro que les comento, me encontré pues con joven historiador o historiador joven, no sé cuál te guste, pero es Elar Fuentes Pozo, pastor, Elar Fuentes Pastor, y que en verdad, si bien es cierto, teníamos ya conocimiento de él por las redes sociales y además de ello por los artículos que él publica semanalmente en un medio de comunicación, aparte de ello también las publicaciones que de una u otra manera se presentan como notas y llegan a nosotros, y fue un gusto conocerte personalmente, Elar. Y es por ello, en razón a todo eso, y en razón a unas publicaciones, que queremos hacer esta entrevista para conocer un poco más, porque en verdad es un trabajo importante que estás haciendo acá en Arequipa, pero que ya no pertenece a Arequipa, porque esto ya aparte pertenece al país, con todos los libros que publicas sobre historia, literatura, recreación, crítica literaria, cuestiones periodísticas, además de promoción cultural. Yo creo que ese es muy loable, a pesar de su juventud, pero que sí tenemos no la obligación, pero sí tenemos que dar la difusión de ser peruanos y que estamos en este mundo que nos corroe, que es la cultura, es la investigación, es la historia, es la literatura, y que nos puede permitir ver en realidad lo valioso que es a veces la historia que no está escrita ni comentada, sino está en el otro lado del espejo, en donde hay personajes importantes, pasajes importantes, etcétera, como también publicaciones importantes que a veces, por X razones, extra, como ustedes quieran llamarlo, no se conocen. Bueno, Elar, es un gusto nuevamente, como te repito, haberte conocido personalmente. Y la primera pregunta de cajón sería, ¿qué se siente ser arequipeño en el Perú? Pues, ¿no? Porque siempre tiene su cosita ahí que siempre en Lima o en cualquier sitio del país, o en el extranjero también, ser arequipeño es como una cuestión muy especial. Bueno, en realidad yo tengo una visión muy particular de lo que es Arequipa, porque a veces, claro, como mencionas, hemos llevado a la ciudad y a nuestra identidad a un plano descolocado dentro de la construcción de nación como país, ¿no? Que somos. Entonces yo me atrevería a decir, bueno, como arequipeño me siento peruano. Que muchos siempre afirman, ¿no? Yo arequipeño y después peruano. ¿No? Creo que debemos cambiar un poco esa lógica, ¿no? Y que nuestra identidad, digamos, regional o local no actúe en desmedro de la identidad de otros pueblos y de otros espacios, de otras comunidades que también conforman lo que es nuestro país y lo que se supone que debe caracterizar, pues, como país es la peruanidad. Entonces yo siempre hablaba de peruanidad y como arequipeño me siento peruano, muy peruano, ¿no? Entonces mi impresión siempre ha sido global, integradora, y creo que eso he tratado de plasmarlo a lo largo de todas mis obras, tanto, digamos, de carácter histórico como mis comentarios periodísticos o de carácter también literario. Entonces en todas ellas existe esa necesidad de vincular a todas las generaciones, vincular a todas las identidades culturales, porque, dicho sea de paso, pues no podemos hablar de una sola identidad, sino salvo la nomenclatura de peruanos, que implica en realidad diferentes tipos de aspectos, ¿no? Costumbres, tradiciones y diferentes formas de identidad, ¿no? Distintos rostros de esta identidad. Bueno, sí, me da mucho saber tu opinión porque, como tú sabes, dentro del campo de la historia hay mucha elitización, ha habido muchas cosas negativas que en verdad no se han dado a conocer como es la verdadera historia del Perú, tú lo sabes muy bien, y que a veces lo que se aporta en los textos escolares pues es exiguo. Y
y década tras década van investigaciones y que están dando nuevas luces, cambios, etcétera, en diferentes etapas de la historia del país. Dime, de lo que, bueno, tú como historiador, ¿cuáles son los errores de nuestra historia en lo que se refiere al trabajo de tus colegas mayores y algunos que ya no están, como Jorge Basadre, digamos? Bueno, yo siento que muchos de los historiadores tradicionales o clásicos, que son los que han orientado los textos escolares a nivel nacional, tienen mucho de romántico. O sea, esa necesidad, digamos, de tratar de construir precisamente una nación a través de un verbo un tanto exagerado y en otros casos hasta justificador de ciertos escenarios. A mí me lamenta y me apena que nuestros principales, digamos, representantes de la historia nacional, como era Jorge Basadre, a quien se le respeta, por supuesto, porque no cualquiera tiene una obra monumental como la historia de la República del Perú, pero no obstante, en algunos capítulos que le dedica a ciertos procesos, a ciertos hechos o ciertos personajes, se dedica a disculpar los errores que cometieron y no, digamos, dar claridad y evidencia de que de pronto, a razón de sus errores, es que tenemos este tipo de realidad, sino más bien disculpar. Y había un asunto muy puntual que siempre lo coloco de ejemplo, que tiene que ver con Salaverry, Felipe Santiago Salaverry. Dicho sea de paso, que muere fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa, hablando de Arequipa como escena dentro del país, ¿no? Entonces, y Salaverry, se le rinde homenaje a Salaverry porque se dice que este personaje, de pronto cuando observa la Confederación Boliviana, se opone a ella, entre comillas, así lo narran los historiadores clásicos, partiendo de Basadre, entre comillas, porque amaba tanto al Perú que no lo imaginaba pues unido con Bolivia. Cuando en realidad detrás hay otras razones, pero no nos hemos permitido investigarlas. Recién creo que con José Luis Ayala tuve el placer de comentarle su obra La Confederación y el giratorio tiempo. Recién con José Luis Ayala de pronto cambia un poco esa perspectiva de entender a este personaje y de entender puntualmente a Salaverry. Felipe Santiago Salaverry en realidad era un personaje caudillo, egocéntrico, que buscaba beneficios muy personalistas y no tanto, digamos, una posición de mirar al país o a la comunidad en sí. Y hay muchos personajes que están en la misma categoría. O sea, lo mismo no vamos a decir, por ejemplo, de Gamarra, que era otro personaje también que era muy egocéntrico. Gamarra se opuso también a la Confederación porque no se dio con él, sino se hizo con Luis José Orbegoso, o sea, los tratos fueron entre Santa Cruz y Orbegoso, y no con él. Entonces, por eso se oponen, o sea, se oponen por unas cuestiones, digamos, muy personales. Y muchos de eso se disculpa. Otros han disculpado a Salaverry diciendo que porque era muy joven, y como era muy joven, pues tenía derecho a equivocarse. Pero habría que examinar ese tipo de justificaciones. Claro, no se puede estar haciendo eso. Yo creo que son uno de los tantos errores que se han comentado históricamente hablando, y hoy, claro, se les rinde homenaje a esos personajes porque calles llevan su nombre, plazas, monumentos. Y había un historiador en Arequipa, Percio Hurtado Paredes, geógrafo y pintor, y él decía algo muy simpático, y es: ¿por qué se le tiene que andar rindiendo homenaje a ciertos personajes que de pronto no reúnen las condiciones para hacerlo? Ahora, si uno analiza esta historia de la peruanidad, dentro tenemos el carácter indígena, el carácter andino. Cuando se coloca el monumento en Lima a Pizarro, también hubo pues toda una polémica, y tuvo que ser, creo que es el monumento más trasladado, ¿no? El de Pizarro en su caballo, y este personaje pues tuvo que ser desmontado en numerosas ocasiones precisamente porque generaba incomodidad. Pero también la idea es cómo lo narran en los libros. Lo narran solo como el fundador de la ciudad de Lima, o lo narran también como el hombre violento que asesinó y que traicionó a Atahualpa. Porque eso no lo vamos a negar, es una cosa no disculpa la otra. Claro, es el fundador de la ciudad de Lima, no lo vamos a negar. En ese caso que estás mencionando, ¿cuál tendría mayor validez para ti? Yo siento que es necesario comprender a los personajes en toda su magnitud. Pero, ¿qué ocurre? Que quizás por realizar, digamos, lecturas muy románticas o muy descriptivas, hemos terminado iconizándolos, y de forma desmedida.
Es lo mismo que le ocurre, yo no voy a hablar en desmedro, pero Mariano Melgar en Arequipa. Ese es un proceso de iconización. Claro. O sea, no, le quitamos su dimensión humana para darle ya una dimensión heroica. O sea, paramos, digamos, iconizando estos personajes que de pronto pues tuvieron otro tipo de connotación en la realidad, en la vida real. Entonces, los libros que se han escrito sobre los presidentes del Perú, muchos comentan las obras, por supuesto que no está mal, porque ya sí debieron en sus gestiones tener por lo menos 1 o 2 obras, pero alguien se atreve siquiera a comentar los robos que implicaron cada una de estas obras, no lo comentan. O si no, son sinceramente diccionarios meramente biográficos. O sea, solo contamos nació, murió, sus padres y punto. Pero no nos concentramos en hacer un análisis que sí lo requieren porque no solo son, digamos, personajes, sino también son políticos. Y ejercen en ese ejercicio político es necesario que comentemos de qué manera su obra ha impactado en la localidad. Si realmente ese puente, o esa calle, o esa avenida que inauguraron, sirvieron para la localidad. Y eso se le llama ahora, en estos últimos años, yo he dado por el término estudios sobre la visión de futuro, que parten de San Marcos. Gonzalo Paroyo, un gran amigo contemporáneo, estaba haciendo ese tipo de estudios sobre la visión de futuro de algunas obras públicas del siglo XIX. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo hace 20 y hasta la actualidad, para medir? Y hay que ver qué obras han durado pues sus, no sé, pues 50 años, o algunas hasta 100 años. O sea, yo tampoco voy a iconizar el periodo colonial, pero hay obras de la época colonial que siguen hay muchas que en la actualidad, y se siguen usando, puentes. ¿Y por qué las obras actuales, las que se están realizando en estos últimos años, no logran nada? Se empiezan a quedar... Eso es lo que ya, mira, estamos tocando puntitos bien claros, por si acaso. Y bueno, y me da mucho gusto que lo digas, porque hay mucha gente que omite cosas por cuestiones personales y por cuestiones familiares. También, sí, por supuesto. Y lógicamente dentro del campo de historia, hay historias que, bueno, las familias quedan, o las familias de las familias, son las que están en la historia y las otras familias no han entrado. Yo te hago una pregunta, porque lógicamente tú eres un historiador, puedo sentir inteligente, democrático, claro, y que estás centrado en lo que es objetividad, más no el romanticismo o los intereses que pueden haber. Es una pregunta un poco difícil. Tú tienes padres historiadores. Por supuesto. Correcto. ¿Se equivocaron en algo? Bueno, yo siento que mi papá ha sido muy exhaustivo, tan exhaustivo que eso no me permitió o no le ha permitido hasta el momento, digamos, desarrollar una obra consolidada, sino más bien de carácter historiográfico. Es decir, reunir información. Ajá. Porque claro, uno conoce que en la etapa de la investigación, sobre todo la histórica, hay partes, ¿no? No podemos de frente analizar un tema histórico si es que antes no se hace el trabajo historiográfico de recopilación de información de determinados ámbitos, ¿no? Entonces, mi padre más bien se abocó bastante al tema colonial, al igual que mi madre. Aunque en mayor medida, pues, mi padre lo ha hecho porque él es paleógrafo de profesión. Bien. Entonces, al ser paleógrafo, lo que él por eso no, para que sepa... la Fuente Rueda, ¿Y tu lleva mamá? el mismo nombre, y Antonieta Pastor, mi mamá. Claro. Entonces, mi padre lo que realizaba era transcripción de documentos del siglo XVI, XVII, hasta el XVIII, pero sobre todo el XVI, y él se concentró en la historia inicial. Entonces, los historiadores tenían una metodología muy particular. Por ejemplo, no sé, estudian un determinado periodo, pero no analizan los documentos año a año, sino, pongamos, cada 5 años. Mi padre trajo una idea, digamos, evidente, porque es una cuestión evidente, en la que es necesario analizar todo, o sea, año a año, y no cada 5 años como muchos historiadores tradicionales de la otra época, digamos, comprendieron dentro de sus procesos investigativos. Entonces, yo creo que eso le ha servido a él para que evite de pronto algún tipo de error en sus artículos, porque lo que él ha escrito más que todo son artículos, ¿no? Realizó la transcripción del libro de actas primero existente de Cabildo en Arequipa, y eso lo ha realizado de manera tan pormenorizada que hace pues transcripciones íntegras del documento, sin seccionar, digamos, partes, íntegramente. Y es un libro muy voluminoso.
voluminoso, de tener cerca de sus 500 páginas, y uno puede, a partir ya de esta transcripción, comenzar a desprender de repente sobre el tema vino. Vino en Arequipa, siglo XVI. Toma todos los documentos sobre vino que aparecen en este texto. Pero ahí ya tienes, digamos, una unidad de esos documentos. Precisamente ese libro me sirvió para hacer mi obra sobre los jesuitas, ¿no? Entonces, quizás bajo esa mirada, yo siento que no hay, digamos, una afirmación antojadiza de los hechos. O sea, los debates que ha podido tener no han sido de pronto perdidos, por decir así, porque él ha tenido un aval documental. Y recordemos lo que decía un conocido historiador peruano y hispano-peruano, Eusebio Quirós Pasoldán: la historia se hace con documentos, basándose, por supuesto, en las visiones de Mark Bloch, que es, digamos, el que orienta la historia y a los historiadores en el mundo. Entonces, se hace con documentos. No puede ser, digamos... no se puede hacer por chismes.